El sacramento de la reconciliación. Mucha gente, especialmente los hermanos separados, los no católicos, y algún católico desatinado por ahí dice: ¿por qué yo me tengo que confesar ante un pecador? ¿Por qué yo le tengo que estar diciendo mis pecados a un hombre que es pecador como yo? ¿Esto es un invento de la Iglesia Católica? No. El sacramento de la confesión fue instituido por el mismo Señor Jesucristo, y los apóstoles recibían la confesión de pecados y daban el perdón y la absolución en el nombre de Cristo, porque es Cristo mismo quien está actuando en ese momento a través del apóstol, a través del sacerdote. Pero para llegar a la confesión hay una serie de pasos que tenemos que ir haciendo, ¿verdad? Entre ellos está principalmente el reconocimiento de que soy pecador, el reconocimiento de que pequé, de que le ofendí al Señor. Ahora, ¿qué es el pecado? ¿Qué se entiende por pecado? Hay muchas definiciones que podemos dar. El pecado es una ofensa contra Dios, contra el prójimo y contra nosotros mismos. El pecado es una desobediencia a Dios. El pecado nos aparta de Dios. El pecado es amarse a sí mismo antes que a Dios. Es un acto de soberbia, de orgullo. El pecado es todo lo contrario a la humildad. El primer pecado humano, el pecado original, es el de la desobediencia de nuestros padres Adán y Eva, y ese pecado original lo heredamos nosotros. Por eso nuestra naturaleza es la de pecar siempre. Podríamos decir lo que está en nuestro ADN. La carne quiere pecar. El hombre de niño, desde que empieza a gatear, está inclinado al pecado. Ya de niño somos pecadores, queremos hacer daño, y a lo largo de toda nuestra vida pecamos todo el tiempo. Entonces necesitamos de esa gracia de Dios, de ese perdón. Por eso es que vino Jesús, para salvarnos de nuestros pecados. Dios no nos condena, son nuestros pecados los que nos condenan. Son nuestras elecciones los que nos condenan. Son nuestras elecciones las que definen si nos vamos allá o allá por toda la eternidad. Por eso, para que Jesús nos salve de nuestros pecados, nos redima, nos libere de nuestros pecados, somos nosotros mismos quienes debemos elegir aceptar esa salvación. ¿Cómo aceptamos esa salvación? Primero, tenemos que reconocer que somos pecadores para luego confesarnos y obtener el perdón. Arrepentirme de corazón, sentir el dolor por el pecado, confesarlo y recibir el perdón. Es decir, para la salvación tenemos que hacer de nuestra parte, que es nuestra parte acercarnos al Señor. Humildad, humildad. Porque San Juan dice: el que dice que no tiene pecado se engaña a sí mismo y la verdad no está en él. Yo digo, no tengo pecado, yo no soy pecador, me estoy engañando y la verdad no está en mí. ¿Y quién es la verdad? Cristo es la verdad. Cristo no está en mí si yo digo que no tengo pecado. La conversión exige el reconocimiento del pecado. ¿Cuántas clases de pecado hay? Varias clases, pero principalmente los actos, las omisiones, las intenciones, los pensamientos que tenemos que infringen, violan, contradicen, incumplen, niegan los mandamientos. Esos actos son pecados. ¿De dónde nacen los pecados? Del corazón del hombre.
¿De dónde nace la maldad? Del corazón del hombre. ¿De dónde nace todo lo malo que se ve, que se vio y que se va a seguir viendo siempre? Del corazón del hombre. ¿Cuántas clases de pecado hay? ¿Cuántas clases de pecado hay? Dos clases. Pecado mortal, pecado grave o mortal, y pecado venial. San Juan nos habla de ese pecado. Esa definición de pecados, esa caracterización de pecados, no es un invento de la Iglesia Católica, está en la Biblia, está en el libro de Juan. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 16 y 17 nos dice el apóstol que hagamos oración por el pecado de los hermanos, pecados que no sean de muerte, para obtener el perdón. Pero no pido que se haga oración por el pecado que es de muerte. Es decir, no pido oración por el pecado grave, mortal, que te lleva al infierno. ¿Por qué? Porque ese pecado solamente puede ser sacado, arrancado del alma a través del sacramento de la reconciliación. Reconciliación que se obtiene con la confesión ante el sacerdote. Lo dijo el Señor, lo dijo el apóstol Pablo, lo dice el apóstol Juan. A ver, pecados graves, pecados leves o veniales, pecados graves mortales, leves o veniales. Podemos compararlo con un tumor. Hay tumores malignos y hay tumores benignos. El tumor maligno lleva a la muerte. El tumor benigno es una mancha, una patología. Finalmente, el tumor en sí, benigno o maligno, es un cuerpo extraño dentro del cuerpo humano que no debería estar ahí. Y el pecado mortal, el pecado grave, solo se arranca del alma a través de la confesión. ¿Por qué confesar mis pecados a un hombre? Antes de Cristo estaba Juan el Bautista. Juan el Bautista recibía la confesión, escuchaba la confesión de pecados y luego bautizaba, porque el bautismo de Juan era un bautismo de arrepentimiento para preparar la venida del Señor. Así como cuando tenemos que comulgar, tenemos que prepararnos para recibir al Señor, tenemos que allanar el camino, limpiar la casa antes de recibirlo a Él. Es lo que hacía Juan. Preparen el camino del Señor. Y la gente venía, se confesaba y Él los bautizaba para obtener el perdón. Esto tenemos en Mateo capítulo 3, versículos 5 al 6. Después tenemos la escena donde Cristo le sana a un paralítico, pero antes le dice, tus pecados te son perdonados. Ya sabemos la historia, que vinieron los fariseos y criticaron y dijeron, ¿quién es este para perdonar pecados si solo Dios puede perdonar pecados? Sabemos que Él dijo que es más fácil decirle al hombre, tus pecados te son perdonados o levántate y anda. Él hizo las dos cosas. La gente se quedó asombrada de que Dios haya dado tal poder a los hombres. Si bien vieron que Cristo perdonó el pecado, en ese tiempo ellos todavía no tenían la conciencia de que Jesús era Dios. Ellos lo consideraban como un hombre que hacía milagros, pero no solo eso, perdonaba pecados. Es decir, Dios le concedió esa gracia al hombre. En el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículos 21 al 23, tenemos la escena donde Jesús se aparece ante sus apóstoles, en medio de ellos, ya después de haber resucitado, y les dice, paz a vosotros, reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen sus pecados, les serán perdonados, y a quienes no les perdonen, no les serán perdonados. Entonces, el mismo Jesucristo en ese momento instituye el sacramento de la reconciliación
autoridad que le confiere a sus apóstoles. Apóstoles que hasta hoy día siguen trabajando y son los sacerdotes. Entonces, no es un invento de la Iglesia Católica. Veamos más, veamos qué dice Hechos, capítulo 19, versículo 18. Dice, confesando y dando cuenta de sus pecados. Ahí, en la época ya de la Iglesia, Nuevo Testamento, la Iglesia de Cristo, los apóstoles actuando, obrando, trabajando, la gente confesando y dando cuenta de sus pecados. ¿A quiénes? A los apóstoles. ¿Y qué dijo Cristo cuando hablaba a sus apóstoles? ¿Qué les dijo? El que a ustedes escucha, a mí me escucha. El que a ustedes desoye, a mí me desoye. Es decir, cuando un apóstol de Cristo está hablando, es el mismo Dios quien se está dirigiendo a nosotros. No son las palabras simplemente de un hombre pecador, sino es Dios quien actúa a través del apóstol. Entonces, cuando el sacerdote te absuelve, es Cristo mismo quien te está diciendo, yo te perdono, porque Él así lo quiso, porque Él así lo instituyó. Entonces, es Cristo en el sacramento de la reconciliación el que me perdona de mis pecados. Veamos más. ¿Qué dijo el apóstol Pablo cuando se dirigió a los corintios? En la primera carta a los Corintios, capítulo 5, versículos 18 al 20, vemos lo que Pablo dice. Y dice él, Dios nos reconcilió consigo por Cristo y nos confió el ministerio de la reconciliación. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo. Como si Dios hablase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Es decir, ¿qué dice acá Pablo? Somos embajadores de Cristo. Como si Dios hablase por medio de nosotros, os rogamos que se reconcilien con Dios. ¿Qué es un embajador? El que representa al primer mandatario de una nación. El primer mandatario de los Estados Unidos está allá, pero su embajador lo representa y viene acá, allá, en cada país. Está hablando por el primer mandatario, así como el apóstol está hablando en el nombre de Cristo y es Cristo mismo quien habla a través del apóstol. Más claro agua. Los hermanos separados dicen, Cristo ya murió por mí, ya pagó por mis pecados en la cruz y yo no tengo que preocuparme por mis pecados futuros. Esta enseñanza viene de Lutero. Lutero, el que se salió de la iglesia, el que se separó de la iglesia de Cristo, creó su propia iglesia y después 60.000 iglesias más subdivididas. Bueno, es tema de otro material, pero Lutero instituyó esa doctrina. No es una doctrina cristiana la que enseñó Lutero. Cristo ya murió por mí, yo ya no tengo que preocuparme. Es una herejía. Y mucho cuidado con este tipo de enseñanzas, donde te dicen aceptarlo a Cristo y una vez y para siempre y ya sos salvo. Y con eso yo ya puedo seguir pecando porque ya soy salvo y Cristo ya pagó por mí y Dios es misericordioso. Dios es misericordioso, pero Dios también es justo. Dios aplica misericordia cuando nos arrepentimos. Si yo me arrepiento, Dios va a ser misericordioso conmigo. Si yo no me arrepiento, Dios va a ser justo. Es decir, arrepentimiento, Dios aplica misericordia. No arrepentimiento, Dios aplica justicia. Entonces, ¿cómo demuestro que estoy arrepentido? Confesando mis pecados, siendo humilde. Lo hago con humildad, porque sin humildad no hay arrepentimiento. Y sin humildad, sin contrición, sin un corazón dolido por el pecado, no hay misericordia. Dice la Biblia que el Señor no
rechaza a un corazón contrito, que es un corazón contrito, un corazón dolido por el pecado. Entonces, repetimos, arrepentido de corazón, con el firme propósito de enmienda y el deseo de no volver a pecar, me confieso para no volver a pecar. Obviamente, nuestra naturaleza está inclinada al pecado. Dice la palabra de Dios que el justo peca 7 veces y 7 veces se levanta y sigue adelante con el firme propósito de no volver a pecar. Repetimos, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. La verdad no está en nosotros. ¿Quién es la verdad? Cristo. Si yo digo no tengo pecado, no me voy a confesar, Cristo no está en mí. Entonces, la misericordia de Dios es eterna en esta vida. En esta vida yo tengo la oportunidad de arrepentirme de mis pecados. En esta vida imploro la misericordia de Dios. Y en esta vida recibo el perdón de Dios. Después de esta vida solo queda el juicio. Cuando cruzamos la línea, cuando estamos en el más allá, ya no hay arrepentimiento. Ya no hay posibilidad de arrepentirse. Está. Entonces, si usted que está en esta vida y a usted se le ha revelado, enseñado, se le ha hecho saber que Cristo ha instituido el ministerio sacerdotal de la reconciliación para la absolución de pecados y no recurre a este sacramento, existe el serio riesgo de que se pueda condenar, porque sabiendo que puede acudir no lo hace, es culpable usted y solo usted. Recuerden, Dios no condena, son nuestros pecados los que nos condenan, son nuestras elecciones las que nos condenan. Si usted recibe este sacramento con humildad, recibe muchas gracias en sus vidas. Recibe muchas gracias abundantes para su alma. Por sobre todo, lo más importante, recibe el perdón de Dios. Cristo fue quien puso este sacramento especialmente para el perdón de los pecados. Entonces, la pregunta, ¿el sacramento de la confesión es un invento de la Iglesia Católica? No, es un sacramento instituido por el mismo Señor Jesucristo. Pidamos al Espíritu Santo que nos ilumine, que nos dé la sabiduría necesaria para entender esta gracia, este regalo que el mismo Dios nos da. Dejemos de lado el orgullo, dejemos de lado la dureza de corazón, reconozcamos que somos pecadores, arrepintámonos y acudamos a este regalo del Señor, que es el sacramento de la reconciliación, la confesión de pecados ante un sacerdote. Que el Señor los bendiga y que tengan un buen resto de jornada.